Ser podcast. ¿Dónde vamos, señorita? Y hablando de cohetes. ¿Qué ha dicho? El puto amo. ¡Me cago en la madre que me parió! Con respecto al caso del novio de Ayuso... ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡Ay! ¡Mec! ¡Mec, mec! ¡Toma! ¡Mec! ¡Mec, mec! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Ayú! Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. Pues os vais a tener que apañar. Lo que no sé es cómo. Empieza todo por la radio en la ventana con su capitán al frente, Tony Martínez. Hombre, Hola, ¿qué tal? Que ya saludó. Pero Bueno, no habían pero saludado. Pero no gastes. no habían saludado especialistas secundarios. No, no. no. Oye, lo que haga falta. ¿Cómo se ha notado en el coro la fuerza, la irrupción del profesor Iñaki de la Torre aquí presente? Aquí estoy. ¿Quién ha dicho el hombre de los pájaros antes? ¿Quién ha sido? No sé. Yo, creo que he sido yo, ¿no? Tú. Carlos Zeita, buenas tardes. ¿Qué tal? Mario Panadero, bienvenido. Hola. Cristina del Pasar. Hola, hola. Cristina Del pasar de todo. El pasar. Cristina del Pasar, bien Puedo ser incorporada. Bahías también. A ver, ayer cantó Mario, ¿no? Sí, pues hoy le tocaría cantar al profe a Iñaki de la Ah, Torre. venga, que voy a decir lo que no debo. Venga, greguerías. Ah, gracias. ¡Greguerías! Joder, qué bien, qué clase, macho. Joder, Eso ya es está bien, gritar. Ya está bien, hombre. El nuevo Ozzy Osbourne. Se nota quién manda. Bueno, atención, empezamos las greguerías. Aviso para los jóvenes que nos escuchan. Mucho cuidado con lo que dice Isabel y Fake. Jo, en plan, lo más duro de independizarse es cuando descubres que el agua de la nevera no se rellena sola. Pam. Yo creo que todos deberíamos hacer un poquito como hace Doc. No me gusta hablar de política a la ligera. Prefiero saber qué ha dicho antes Paco Porras. Hay algunas ensaladillas rusas en los bares que son, digamos, peligrosillas, pero atención a lo que cuenta Bar de Pueblo. Si eres buen cliente, con la ensaladilla rusa te regalo el antídoto. Esta greguería de G.B. Rubinao, no sabemos si hay mucho amor o hay mucha ironía. Ay, si es que nadie hace la paella como tú. Son lentejas. Pues eso. Eso. Y acabamos con Nadim, que hace una greguería que hace al mismo tiempo Iturriaguesca e Isaías Lafuentesca. A ver. Voy a un concurso de verbos. Todos van a ganar, pero yo con jugar me conformo. Genial. Como diciendo. Está guay. Está guay. Dios. Algo pasó en Nuclenar cuando fui de pequeño. Me penetró la radiación del profesor Bacterio. Venga, que se nos acumulan las novedades y si dejamos pasar los días dejan de ser novedades por la propia naturaleza de la palabra, claro. Vuelve Ángel Stanich, 4 años casi después de la publicación de Polvo de Batiato, su anterior disco. La semana pasada salió a la luz Os Traigo Amor, esta canción que escuchamos, que es un adelanto del que será su próximo álbum, para el que todavía no hay fecha. Es un tema plagado de referencias a los Simpson y Pánico Nuclear, poco más se puede pedir. Joder. Animar a la afición. Hoy vamos a ganar isótopos. Y no quiero ni hablar del proyectil. Es Quique del Mundo Today este. Yo no quiero sembrar el pánico. Esta noche de paz os traigo amor. El caso del fiscal general o el caso del juez Hurtado o el caso del fiscal y el juez adopta ahora tintes literarios y hace tiempo que es difícil distinguir la realidad de la ficción. Lo que vamos a escuchar es una película de 1953, nada menos. Ni siquiera Francino había nacido. No. Atentos. Son 20 segundos, un hombre se está confesando. He de confesarme con usted. Tengo que decírselo a alguien. Quiero hacer una confesión. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, Padre, que he pecado. ¿Cuándo fue su última confesión? No puedo recordarlo. ¿Tampoco aproximadamente? He matado al señor Villet. He matado. Este hombre confiesa a un sacerdote
que ha matado a otro hombre. Eso es bajar al infierno a carajo sacado, ¿no? No necesariamente, porque la policía no sospecha de él. Sucede en la película que la policía no sospecha del hombre que se confiesa, sino que sospecha del sacerdote. ¡Me cago en la madre que me parió! Y el sacerdote sabe quién es el culpable, pero no puede decirlo porque le obliga al silencio el secreto de confesión. Montgomery Clift sufre. Ya se percibe en la banda sonora de la película, que es esta. La película es de Hitchcock y el sacerdote sufre porque no puede decir quién es el asesino. En el caso del fiscal general del Estado sucede algo parecido, solo parecido, porque se está investigando cómo obtuvieron unos periodistas un correo electrónico que estaba en manos de la Fiscalía. Se acusa al fiscal general del Estado. Y los periodistas implicados afirman que saben quién fue. Ay, qué alegría. Pero no pueden decirlo. Ay, qué disgusto. Por mantener el secreto profesional. Pero sí pueden decir quién no fue. Sacatún Kepen. Escuchamos lo que ha dicho esta mañana Ignacio Escolar, director del diario.es, en Hoy por Hoy. Y luego me pasa otra cosa, y nos pasa a muchos periodistas en este tema, que es que mi redacción sabe de dónde vino ese correo, sabe cómo llegó ese correo, sabe cómo vino la filtración y cuál fue el origen. Y sabemos, y lo hemos dicho ante el Supremo, que no fue ninguno de los dos fiscales imputados. Ni Álvaro García Ortiz, ni la fiscal provincial de Madrid. Lo sabemos a ciencia cierta. No es que estemos analizando algo con evidencias que tenemos de terceros. Tenemos la prueba evidente de que no fue él. Sabemos que no fue él. Lo hemos declarado, nuestros compañeros lo han hecho ante el Tribunal Supremo. Yo me veo incapaz de pedir la dimisión a alguien que sé que es inocente. Ignacio Escolar dice, sé que es inocente, pero no puede decir quién facilitó ese correo. Sí puede decir quién no fue. Ignacio Escolar lo ha dicho así ante el Tribunal Supremo, ante el juez del Tribunal Supremo, y el juez del Tribunal Supremo, como único argumento para desdeñar ese testimonio, dice... Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. El juez dice que los periodistas que han prestado testimonio mienten, entre ellos nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que fue el primero en dar la noticia. Porque si algo pasa, está la SER. Esta mañana en Hoy por Hoy, Campos decía, si miento ante el juez en calidad de testigo, he cometido un delito. Yo reto al juez Hurtado a que si efectivamente él cree que he mentido, a que haga lo que debe hacer, lo que tiene la obligación de hacer. Si él dice que he mentido, he cometido un delito. Si he cometido un delito, tiene la obligación de deducir testimonio y trasladar esa investigación a los juzgados de Plaza Castilla para que abran un procedimiento penal por estos hechos. Bueno, ¿por qué no lo hace? El sacerdote de la película no puede decir quién es el asesino. Si el acusado fuera un tercero, podría decir, no puedo decir quién ha sido, pero sé que no ha sido ese. Lo malo es que en la película le acusan a él. El caso de los periodistas es distinto. Sí pueden decir quién no ha sido. Y de hecho lo han declarado. Oiga, que no es pitorreo. Pero el juez ignora su testimonio, con argumentos poco claros, aunque contundentes. Me suda los cojones, la verdad. Sostiene el juez que el testimonio de los periodistas está condicionado por el secreto profesional, como si el secreto profesional autorizara a mentir ante un tribunal. Esto no es así. Tú puedes decirle a un tribunal, me acojo al secreto profesional, pero no puedes mentir. No puedes decirle al juez, mi fuente es Renato Carosone, aquí tengo las pruebas. Por lo tanto, se está comentando hoy que el juez ha procesado a una persona sin pruebas. No es del todo exacto. En realidad, lo ha procesado con pruebas en contra, con el testimonio de varios implicados, testimonio que exonera al acusado. Y si lo tengo negro es mi problema. Y el juez sustenta su auto en la locución, en la expresión, cabe presumir. Monísima, monísima, monísima. Cabe presumir que Presidencia del Gobierno dio indicaciones al fiscal y cabe presumir que los periodistas mienten ante el Tribunal Supremo. Alguien podría pensar que estamos ante un juez muy presumido. Miraos al espejo. Desde el Gobierno hay ministros que dicen el auto de este juez es de aurora boreal. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Es un auto verdaderamente, como digo, de aurora boreal. Óscar López, que tiene esta voz tan grave, parece que se haya tragado un subwoofer. Un auto verdaderamente
Aurora Boreal. Óscar López parece ese cantante que también presume, como el juez, cabe presumir que tiene la voz más grave del mundo. Nos lo trajo alguna vez Iñaki de la Torre, se llama Tim Starton. Es verdad. Pues con una voz parecida dice un ministro que un juez ha hecho un auto de aurora boreal y otro ministro, Óscar Puente, dice que la oposición la hacen los jueces. ¡Cuánto vicio! Otras veces ha habido ministros que han denunciado intromisiones políticas de los jueces. De algunos jueces dicen que hacen la guerra al gobierno dictando resoluciones injustas a sabiendas o sin sabiendas. Señores, yo no lo sé. Señores, yo no lo sé. Si un gobierno dice que hay jueces nada menos que del Tribunal Supremo metidos en una operación política para derribar al gobierno, ¿se puede quedar el gobierno de brazos cruzados? Porque se estaría denunciando un golpe de Estado. Ay, pobrecito, qué casualidad. Hay un ministro de Justicia. Es Bolaños Boy. Bolaños vengo. Bolaños voy. Bolaños vengo. Y el ministro Bolaños Boy dice que confía en el sistema judicial. Confío plenamente en el Estado de Derecho español, confío plenamente en el sistema de recursos tan garantista que tiene España y que tiene nuestro sistema judicial. Cuando hay alguna resolución judicial contraria a derecho, el sistema de recursos revoca esas decisiones judiciales. Por tanto, mi total y absoluta confianza en el sistema judicial español, en el Estado de Derecho y en el Poder Judicial de nuestro país. La ministra portavoz, ¡Alegría! Pilar, ha dicho hoy, tras reunión del Consejo de Ministros... Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Jueces que hacen cosas difíciles de entender, ¿qué quiere decir? Parecería que nos están sugiriendo que hay jueces en el Tribunal Supremo que están concertados con el Partido Popular, con la Presidencia de la Comunidad de Madrid y con medios de comunicación para inventarse un proceso judicial que implique al presidente del Gobierno. ¡Hostia, pilotos! Esto es lo que nos están insinuando. No me gusta señalar. Al portavoz socialista Pachi López le gusta un poco más señalar. Esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración. Cabe presumir. Monísima, monísima, monísima. Nos dice el juez, cabe presumir. Y nos está diciendo en sentido contrario el gobierno que cabe presumir un concierto entre el juez, el Partido Popular y la Presidencia de la Comunidad de Madrid para exonerar a un delincuente y culpar a otro. Esto es lo que nos están diciendo sin decir. ¿Entendéis lo que es eso? Si entendéis, vale, pero si no entendéis... En toda esta operación o concierto hay muchas preguntas sin respuesta. Si esta es la convicción del Gobierno y del PSOE, ¿cuál es el papel de la exmilitante socialista y ahora periodista de investigación Leire Díez? ¿Era ese el cometido de Leire Díez, buscar pruebas de que hay nobles servidores del Estado que no son tan nobles? ¿Y qué pinta en esto el caso de José Luis? José Luis. Por orden de un juez, agentes de la Guardia Civil han registrado hoy el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia, en busca de pruebas del cobro de comisiones ilegales. ¡Cebolla! Bueno, siempre hay que desear suerte a la Guardia Civil y no hay que sobrevalorar la capacidad intelectual de los delincuentes. Pero si a estas alturas, en el caso de que hubiera delinquido, si 6 o 7 meses después de iniciado el proceso, todavía tuviera Ábalos en su casa las pruebas del delito, sería como para decirle, nene, ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichocho! hay una sensación diaria de descontrol, a veces 2 o 3 sensaciones diarias. Parece que nos han recetado 3 pastillas al día de caotina. El gobierno se limita a achicar agua.
A veces hay que demostrar que no se está muerto y no es fácil. Nos lo cuenta Cristina del Casar. Sí, Denise, una francesa de 78 años, ha estado meses intentando demostrar que está viva. Cuenta a Le Parisien que tras el fallecimiento de su marido, con quien tenía una cuenta conjunta, Denise pasó a constar como fallecida en el banco. Su cuenta quedó congelada. Pues Denise presentó varios documentos para demostrar que vivía, pero el banco los extravió. Finalmente, 3 meses después, el banco ha subsanado el error. Denise ha vuelto a la vida bancaria. Presentó varios documentos y además seguramente los presentó personalmente. Sí. Hola. Muy señores míos, les escribo para comunicarles que estoy viva y escuchando especialistas secundarios. Especialistas secundarios, efectivamente, venga. Pues te traigo un libro muy interesante sobre la historia sobre la construcción en España, el modelo de negocio. Su autor es Miguel Ancho de Espaldas y el libro... Bueno, si empezamos así, si empezamos sin respetar... Es verdad. El libro se titula La península de las casas de papel. Muy buenas tardes, Miguel Ancho. Perdona por las risas. Tal. Sí, bueno... El título... Me suele pasar, pero bueno... Sí. La península de las casas de papel. El título parece un machiembrado, 2 títulos muy famosos. Un poquito de caradurismo ahí, tal vez, ¿veo o no? Pillando un... Empezáis faltando bastante. Sí. Pero es verdad, no voy a negar lo evidente, hay un poquito de caradurismo. Caradurismo. Bueno, el libro habla sobre la construcción en España y se centra, ojo, en los 3 cerditos. Esta es tu... Es la base, sí, atención. Correcto, sí, Telmo, Porco y Cholito, ¿sí? Que son los 3 gorrinos del cuento y son muy importantes para el mercado español. Vale, entonces digamos que el cuento que conocemos de los 3 cerditos está basado en hechos reales, ¿eso ocurrió realmente en España? Está basado en hechos reales, pero ocultaron cosas de la realidad. Había un 4º cerdito, de eso no se habla, Maurice. Sí, era el menos espabilado, por llevarlo de la forma. Él construyó una casa de papel, de folios, que robó en la oficina, en fin. Entonces el mayor Telmo me explicó el bochornoso momento, claro, sí, a ver. Maurice, la verdad es que era un poco holgazán. Cuando para hacer frente a la amenaza del lobo todos los hermanos presentamos un proyecto de vivienda, él a los 20 minutos ya lo tenía hecha. El proyecto no, la casa, todo, lo tenía hecho todo y dijimos, Maurice, esto es de papel, esto es una mierda. Que esto no aguantar y que ya veréis que es muy bueno y tal. Y entonces se puso a lloviznar, no un chaparrón, no, un chiribiri. Y bueno, aquella casa, aquello se deshizo como el amor propio de Maurice, que se fue y ya no volvimos a saber más de él. Ostras, eso has hecho muchas entrevistas, ¿no? Jolín. Sí, bueno, ese incidente que está contando se silenció, evidentemente. Yo investigué y bueno, a Maurice se le quedó la autoestima tan baja que entró a trabajar en Campofrío. ¿Qué me dices? Pero ahora es el gerente, sí señor. Ahora es el gerente de Campofrío. Esto es un poco entrar en dongo en Vox, ¿no? Pero sin embargo... Lo has dicho tú. Sí, espera, que se me ha quedado esto ahora. Sin embargo... El guión, ¿eh? No, lo que dices... ¿En qué momento la historia de los 3 cerditos y la construcción en España, que es la tesis que defiende el libro, digamos que se conectan? Se imbrican, la palabra esa es la palabra. Imbricar, se imbrican. Se imbrican, exacto. ¿No? ¿En qué momento? Bien, estas 2 historias se imbrican con la última casa. Ya sabes que uno hizo la casa de paja, el otro de madera, y el mayor tuvo la paciencia de construir una casa de ladrillo. Vale, y ahí dices que tuvo un papel muy importante el lobo en la casa de ladrillo, ¿no? Sí, lo dice el cerdito Telmo, que Anselmo al verla... ¿Anselmo por cierto, el lobo se llama Anselmo. Anselmo se llama el lobo, es así, vale. Sí. Vale, que ni siquiera sopló el lobo. Bueno, lo cuenta Telmo. Ni siquiera sopló. Nada, el Anselmo el lobo empezó a palpar las paredes y a través de la puerta me preguntó, oye, tío, ¿esto qué estructura has hecho? Y yo, pues hormigón armado, lo normal. Y él, tocando ahí y tal... Y luego me preguntó, ¿y los cimientos qué? ¿En profundidad? Y dije, casi 2 metros. Le dije, ¡hostia! Y dijo él, y preguntó, literalmente me dijo esto, me preguntó, oye, ¿tú crees que puedes hacer más de estas?
socio. Pero, o sea, socio, le proponía el lobo al cerdito una sociedad. Esto cambia muchísimo la historia por completo. El cuento se inventa totalmente al final, ¿no? La realidad es que formaron una sociedad. Esto me lo contó a mí, no Carlos de Vita, el lobo Anselmo. ¿Te lo contó el lobo Anselmo? Sí, Claro, yo ahí vi una oportunidad de negocio. A ver, en esa casa yo no me podía comer a los cerditos, era obvio, pero aunque me los hubiera podido comer, hubiera sido pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Pero en cambio, asociándome a ellos en el tema de la construcción, coño, es pan todos los días y hambre ya casi nunca. Y encima puedo dedicarme a lo que más me gusta, que es cantar. Aún hombre en París. Aún su nombre de mí. Entonces, esto lo que dices es que formaron, el lobo y los tres cerditos formaron una sociedad una de construcción. ACS, Anselmo y Cerditos Services. ¿Qué me dices? Es que lo teníais delante. Sí, media España es suya. Ya. Anselmo y Cerditos Services. Bueno, pues aquí, para quien quiera saber mucho más de esta increíble historia, recordamos La península de las casas de papel, editorial Anaguara. Anaguara, sí, señor. La has hecho tú, ¿no? Esta. He cogido dos conocidas. Ya. Anaguara, muchísimas gracias, amigo. Muy bien. Ay, Dios mío. Bueno. Carlos Deita, ¿hoy tenemos cerditos en los sonidos de la naturaleza? No, hoy tenemos murciélagos. ¿Murciélagos? ¡Hombre! Con un poco de imaginación, son mamíferos. Si son mudos, ¿no? Murciélagos. Y voces graves. Ciegos. ¿Y en la clase de música qué tenemos, señor? Tenemos voces graves, que decía antes Tony, pues he traído una buenísima. Sí. Pues bueno, pues todo eso después de la publicidad. Oscar López. Venga. ¡Qué bonito, no bonito! Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Soy ciudadana de un país democrático. ¿Te quieres callar? Todo por la radio. Mario Panadero, también Wanda. ¿Qué bondas? Bueno, que a partir de las 6 de la tarde abrimos la ventana de la tele con Mario Alcubel, que hoy viene Arturo Valls, y a las 6:30 la ventana al mundo. Nuestros corresponsales nos cuentan cómo es la selectividad en los países de nuestro entorno. Y mi pregunta es, ¿qué recuerdo tenéis de vuestra selectividad o cómo se llamará entonces? Escaso. ¿Escaso? Bueno. Yo me acuerdo de todo, sí. Me acuerdo que me fui sin boli. Se llamaba selectividad. ¿Fuiste sin boli? Me lo tuvo que prestar una compañera, es que era tremendo yo para todo, para estudiar. Y entonces me lo prestó mi amiga Sonia Cortés. Un beso para ella, porque vamos, si no es por ella no la hago. Yo me acuerdo que no sé cómo. Se ríe. Sí, ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo que no sé cómo aprobé, porque lo hice fatal y aprobé y me fui. Pero no recuerdas cómo. Pero era más fácil de que todos los nervios que pasabas antes. Era más fácil. Si aprueba el 99% casi. Déjanos a los inútiles. Lo jodido es ser ese 1% No, hombre, lo que no había, seguramente no había tanta presión, ¿no? Para sacar una nota tan. Claro, depende de lo que quisieras estudiar. No es tanto aprobar como la nota que yo tenía un poquito de presión ahí, pero bueno. Sí, aunque luego cambié. Tú eres de 3 generaciones después, Cristina. Eso ya no se llamaba ni selectividad. No, que también fue de la promoción de los dobles grados y esto, que subían las notas que fuera una locura. 11, 13 y no sé qué. Es que en nuestro tiempo no había más que hasta 10. A ver las notas de este año, con el cambio de modelo. Ya han dicho que van a bajar un poquito. Sí, un poquito bastante, según cómo. Bueno, todo esto será a las 6:30, has dicho, ¿eh? 6:30. Muy bien, todos los martes Emma Vallespinos nos trae un libro para la biblioteca de comedia de Todo por la Radio. La infelicidad laboral es todo un género literario al que se acaba de sumar la cómica y guionista Marina Lobo con su primera novela, La mejor empleada del mundo, editada en Temas de Hoy. Carla, la protagonista, es una de tantas que soñaron tal y como dijeron que podían y debían hacerlo, a lo grande, y siguiendo ese mantra, el de querer es poder, dejó León por Madrid y se dispuso a estudiar lo que le gustaba, periodismo. Ahora, cumplidos los 32, trabaja explotada como dependienta en una tienda de ropa, escribe artículos chorras para una revista digital, comparte
piso en una cuarta planta sin ascensor y su única posesión es un hámster que le dejó su ex. Pero creedme, no hay nada más peligroso que una trabajadora quemada a la que le entra una clienta pija con las persianas a medio bajar, y esa es la mecha que acabará incendiándolo todo. Una de las muchas moralejas de la novela es: nunca, jamás se entra en una tienda a la hora del cierre. Bueno, disgusto laboral tendrán en otro lado, porque aquí estamos todos contentísimos. Y los que más, los espes. Bueno, en disgusto laboral permanente viven las gentes del circo, ¿no? Cuidado. Es dura este oficio, hay una crisis circense permanente y a veces, la actualidad a veces se solapa un poco, ¿no? Sobre todo el tema de los payasos. Y por eso nos gusta hablar con los profesionales auténticos del circo de vez en cuando. Ya tenemos a uno al teléfono, no sé qué es, payaso o normal, o civil. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Niños y niñas, pasen y vean y disfruten del gran circo Paella Circus. ¿Quién eres? Soy Cistitis, el gran Cistitis. El gran Cistitis. Director del Circo Paella. Director del nuevo Gran Circo Paella Circus. Paella Circo, wow, sí, qué señor. Entrada más, joder, qué épica, que cómo mola, sí señor, así se entra en la sección. Gracias, director del Paella Circus, ¿no, gran Cistitis? Muy contento. Sí, es un circo nuevo y la verdad nos está yendo muy bien desde que despedí al payaso que tenía antes y puse a Chisquet. El payacho paellero. Payacho. Chisquet, el payacho paellero, me interesa. No sé por qué, es una buena puerta esta, Gabriel. Es un número brutal que está triunfando mucho. Él sale y ya tiene preparada en el centro del escenario una paella gigante con el aceite caliente, ¿vale? Y empieza a tirar pues la carne, la va dorando, luego tira pues, las verduras y lo que es la barroca, el barchujón, la bachoca, el barrofón, bueno, él sabe, ¿no? Pero esto es un número de circo, de payaso, ¿no? ¿Esto? Sí, ¿no? Sí, porque él también va haciendo el show, ¿no? Vale. Y ahora, niños, ¿qué vamos a poner? ¡La cebolla! ¡La cebolla! ¡No, cebolla no! ¡Cebolla no! ¡Cebolla no! ¡Cebolla no! ¿Cómo será así, marichocho? Claro, y supongo que los niños disfrutan, los niños y los mayores disfrutan un montón, ¿no? Sobre todo los mayores, ¿no? Estamos viendo como es un boom de público adulto, ¿no? Que viene básicamente a comer paella, ellos traen la chervecha, ¿no? Se trae la chervecha que se sube en la cabeza y Chisquet va al payacho, pues va haciendo la paella y al final pues comemos todos paella. No parece muy circense, o sea, muy ortodoxo, quiere decir que el número principal sea hacer y comer una paella y venderla, no sé, ¿eh? No sé, percibo como si me estuvieras jugando. No, al contrario. Sí. No, pero sí hay que adaptarse a los tiempos, sí, hay que... No sé. Monta tú un circo. Sí. Móntalo tú sabes lo difícil que es. Vale. Amigo. Bueno, pues ya está, Cistitis, perdóname, lo siento. Ay. Bueno, pero que es verdad, ofendido, hay que adaptarse. No, que me parece muy bien desarrollar otro modelo de negocio paralelo al circo. ¿Ya tenemos a otro profesional? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¡Hey! Muy buenas tardes. ¿Quién eres? Bienvenidos al Circo Delivery, el único circo con más de 10 cañones con sus 10 hombres balas dispuestos a hacer las delicias de grandes y pequeños. ¡Oh! Es que llevan el espectáculo en la sangre. Esta gente a la mínima hablas con ellos. Siempre. ¿Con quién hablamos? Bueno, me llamo Gran Blondi, soy el director del Circo Delivery. Sí. Y como el anterior compañero lo estaba escuchando atentamente, pues el que ha entrado en antena, ¿no? Bueno, pues yo soy una muestra de empresario del circo que está peleando por buscar nuevas vías de interés y de ingreso, claro. Sobre todo de money. Porque el circo se nos mueren las manos. Ahora me voy a poner serio, se nos morían las manos y hay que pensar en nuevas formas de circo con la mente abierta, ¿no? Con el open. Te has puesto serio ahora, pero la sonrisa la sigues teniendo dibujada y eso y genera un impacto visual un poco raro. Pero en su caso ha sido contratar a muchos hombres bala, ¿no? Sí, señor. Tengo una flotilla de no menos de 10 hombres bala y los fines por la noche, si hay fútbol, hasta 20. Entonces la gente viene al circo, pide, por ejemplo, que le traigan una pizza a 4 estaciones. Entonces uno de los hombres bala se mete en el cañón, apunta a la pizzería, ¡pum! Y en menos de 5 minutos
tienes una 4 estaciones en tu... Pero esto es un reparto, o sea, el reparto domicilio, ¿no? En vez de bici o moto van a cañonazos, digamos, ¿no? Esto. Bueno, es una manera de verlo. A mí me gusta priorizar más, que es un espectáculo circense, ¿no? Pero ya que lanzas a un tío, está bien que el valor añadido sea que cuando vuelve te traiga unos nuggets, ¿verdad? O la sopa ramen. Así que es muy interesante. El circo está cambiando como... Hombre bala, eres el hombre bala globo, sí, pero está bien. Está bien, sí, el hombre bala globo. Está cambiando, pero bueno, el mundo todo está cambiando y hay que adaptarse, lo que decía. Es curioso porque... Por ejemplo, mira, yo despedí hace unos 4 días al fakir, porque la gente ya no quiere fakirs. Ya no quiere fakirs. He puesto ahí un fokker en vez del fakir y mucho mejor. El circo está cambiando. Ha sustituido a un fokker. Sí, fakir por fokker. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Está muy mal el circo porque si te das cuenta, Francino, las dos personas que hemos hablado con ella, los dos tenían tos. ¿Te has fijado, no? La alergia. Tú listo, tú sabes el frío que se pasa en el circo. Ahí en Camprodón, sí, Adiós, bueno, está muy mal el circo. Hay que adaptarse, Francino, hay que adaptarse porque si no, se tienen que reinventar, porque si no... El circo, por cierto, ya se hace sin animales. Sí, siempre, sí. No como Carlos de cara, si viene un inspector. De cara Hoy Carlos Deita y los murciélagos. Sí, señor. Yo a los animales no les pongo a hacer payasadas en una pista, pero bueno. Te honra. Me honra, vaya. Bueno, murciélagos. Hace unas semanas se inauguró en Barcelona una exposición sobre animales invisibles en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y a mí me pidieron que hiciera algo. Y para mí, un animal, el equivalente acústico a lo invisible sería aquello que no se oye, que está pero no se oye. Y eso lo hacen los murciélagos. Porque los murciélagos ven con el oído, emiten unos pulsos ultrasónicos, están por encima de nuestra capacidad de escucha, y cuando escuchan ellos el eco, pues se orientan, sea como sea, se orientan. Pues eso en la radio complicado, ¿eh? Pues vamos a intentarlo, porque por medios técnicos, tanto aquí como en el museo, se puede escuchar la transformación. Vamos a escuchar primero un ambiente normal, nocturno, de una charca en Extremadura, donde están cantando a las aves nocturnas, y unos pulsos muy, muy agudos, si escuchas aquí unos pitidos. A ver. Bueno, esos son los sautillos, los ruiseñores, las ranas y unos pitidos muy, muy agudos que vienen de vez en cuando. A ver. Chip, 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 chip. Podría ser un zorzal. Podría, pero no lo es. Eso es la parte audible, lo que nosotros, humanos, oímos de la llamada de los murciélagos. Si grabamos eso con un equipo especial y lo transformamos, igual que una cámara de luz infrarroja transforma la luz que no vemos a luz que sí vemos, si hacemos lo mismo con el sonido, ese ultrasonido se convierte en esto. A ver. Y esto es una traducción de lo que oyen los murciélagos, estos pitidos raros. Todos estos pitidos son frecuencias a 40 a 50 kHz, o sea, el doble de lo que podemos oír, convertidas a frecuencias audibles. ¡Ostras! Con un poco de práctica se puede hasta reconocer qué especie es la que está emitiendo sonido: murciélago de herradura, murciélago rabudo, ratero, según el tipo. Sí, hay muchos murciélagos, ¿no? Entonces, hay 23, creo. Entonces, según el tipo de sonido, pues se puede llegar a saber quién es quién. Y es una transformación electrónica de lo invisible o de lo inaudible a lo audible. Volvemos al campo de lo audible. Nos metemos en una caverna donde un grupo de los llamados murciélagos de herradura amanecen al caer la tarde, despiertan, y aquí estos chirridos agudos como destemplados que escuchamos es lo que la parte audible, y los aleteos de decenas de murciélagos a nuestro alrededor, un poco inquietante, pues una nube de murciélagos que nos envuelve. Están revoloteando en torno al micrófono, a la cabeza del que lleva los cascos, o sea, de mí. Como Batman, ¿no? Pero, en la cueva. Sí, más o menos. Pero estos bichos, que ahora estamos oyéndolo, si multiplicamos
por 5 su frecuencia, o sea, si fuimos a 100 kHz, 100.000 Hz, nosotros escuchamos hasta 18 o 20.000, escucharíamos esto. Y esto es como un murciélago ve de oídas, a través de los ecos que producen estos ultrasonidos. Un submarino, un sonar, ¿no? Sí. Parece. Bueno, claro, así se orientan. Hace música electrónica un poco, ¿verdad? Sí, un mini-MOOC que se llama. Has hecho una construcción lingüística que es para Isaías de estudio sutil. Igual lo he hecho mal. No lo sé. Has dicho, los murciélagos amanecen al caer la tarde. Sí, bueno, eso pero es bonito, que no sé si es correcto, es verdad, pero está muy bien. Es una figura literaria. Toma. Bueno, pues esto se escucha allí en la exposición del Museo de Ciencias de Barcelona. Fascinante, qué bonito. Todavía no, ¿eh? Ahora estamos ya en clase de música con el profesor Iñaki de la Torre. Sí, señor, despidiéndonos hoy de Sylvester Stewart, más conocido por ser el fundador de Sly and the Family Stone, que era un grupo de finales de los 60, principios de los 70, era un tipo muy importante. Ahora, lo que voy a contar realmente no es su vida, sino la influencia que tuvo en mucha gente y las influencias que él recogió, porque él funcionaba casi como un embudo de todas las músicas negras que venían de los 60, el soul, el funk, el rhythm and blues, el pop más blanco, luego veréis, esto por ejemplo que está sonando bien podría ser pop, del rock, de la psicodelia, de todo. Era un tipo que, ya digo, era importantísimo en su país. Es gracioso porque el nombre, él simplemente lo que hizo fue, le puso, se llamaba Sylvester, S-Y-L, y él dijo, bueno, mi nombre artístico va a ser S-L-Y, simplemente lo cambió de orden. Y Family Stone pues era porque realmente eran un hermano y una hermana suya y luego dos primos, o sea que, y luego una sexta persona que una mujer que venía de, bueno, no era de la familia. En fin, el caso es que tenía una influencia increíble en la música, pero porque él también era un catalizador de todas las influencias. Aquí lo conocimos sobre todo en los 90 por un anuncio de coches que utilizó esta canción. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Antes he hecho un bonito clickbait, he dicho, vamos a oír voces graves. Bueno, es que este hombre podía cantar agudo o grave, pero hacía lo que quería con la voz. Y tiene una parte grave que luego vamos a comparar con otro músico para que veáis cuál era su rango de influencia, que fue muchísimo en mucha gente. Vamos con los ingredientes de esa música que decía yo que él estuvo amalgamando y que al final consiguió que se mezclaran en una batidora en una cosa increíble, como lo hacía, con qué naturalidad. Esto que suena es pues un tema así de soul evolucionado, digamos que no es el soul de Otis Redding ni de Sam Cooke, es una cosa ya más sofisticada porque ya ha tenido contacto con el funk y con el rollo sofisticado de Stevie Wonder. Lo pongo para que veáis el tipo de sonido, el entorno que él tenía, de quién bebía él y cómo le sonaban los discos parecidos a la gente que tenía él alrededor y que luego él también, ya digo, influyó en los demás. Stevie Wonder desde luego fue una gran influencia, sobre todo porque Stevie Wonder cogió el soul clásico y se puso a romperlo, a meterle sintetizadores, a cambiarle los ritmos, a meter otros sonidos. Bueno, ¿y a quién no ha influido este tío, no? Claro, pero yo creo que él también tenía muy de cerca a Sly and the Family Stone porque se parecen muchas cosas de las que hacen. Estas dos que hemos oído, el If You Want Me to Stay y el I Wish, tienen un aire parecido en cuanto a orquestación y estas cosas. Luego, en realidad, ambos, Stevie Wonder y Sly o Sylvester, estaban bastante influidos a la vez por el primer funk, que era el de James Brown.
Este es el funk, digamos, clásico, sencillo, sin una letra de ningún tipo y sin ninguna importancia. Lo que importa es el ritmo y el momento en el que golpea cada uno de los instrumentos y están pensando solamente en el ritmo. Ese era James Brown en su base. Entonces eso lo enganchó también Sly and the Family Stone y entonces se dedicó a utilizar esos ritmos, solo que lo sofisticó. Si mezclamos ambas cosas, o sea, algo como muy preocupado por el ritmo, como era la música de James Brown, con las cosas sofisticadas y más melódicas que hacía Stevie Wonder, sale este Sing a Simple Song. ¿Veis cómo está el ritmo de James Brown? Machacón, completamente automático, pero también muy saltarín. Y está siempre debajo, pero en cambio mete cosas más sofisticadas, más voces, más cosas, cosa que James Brown no habría hecho nunca. Eso, en cambio, le viene más de Stevie Wonder y de aquella gente que estaba experimentando con el soul. Bueno, ya decía yo que Sly and the Family Stone recopilaron el mejor soul y el mejor funk de los 60 y eso incluía pues la energía que había que tener especial, muy de la música negra, buenos ritmos de funk, eso ya lo he dicho antes, pero también tenías que hacer buenos juegos de voces, como estaba diciendo, que ya veis que James Brown no los utilizaba. Por ejemplo, tienes que ver a qué te suena este rollo. Este es Sly and the Family Stone, pero quiero que penséis a quién os suena. Gritos así como... Otis Ready, puede ser. No, pero se parece, pero es verdad. Ahora lo vais a notar. Ahora. Sí. ¿Qué pensaríais que puede parecerse? A mí me suena. Esos juegos de voces. Pues eso es porque había otra gente, no, pero casi, porque está todo llegando a lo mismo, está alrededor de todo eso que habéis dicho. Hay alguien en otra discográfica escuchando, hay grupos de compositores que dicen, uy, este rollo mola, lo vamos a utilizar para estos chicos. Ah, coño. Claro. Veréis cuando se paren las voces. Y ahora los juegos de voces. Juegos de voces parecidos a los que estaba haciendo Sly. En fin, que los unos descubrían cosas de otros y las iban copiando, pero esta es de después del Dance to the Music de Sly and the Family Stone. O sea, se ve que habían visto una mina en ese modo de jugar con los coros que no era tan habitual. Luego, también Sly and the Family Stone supo adelantarse al pop negro más sofisticado, que casi era al final blanco. Luego vais a ver otro ejemplo que suena más blanco, pero ya casi se estaba adelantando la llegada de la música disco. Es flipante porque veamos a qué artista os suena este estilo de cantar y este ritmo más amigable, veréis. Aquí sí que viene la voz grave. Es que suena un poco disco. Un poco bastante. Sí. Y esto todavía es principio de los 70 o final del 69, me parece. Estaba despuntando, o sea, el disco no se conocía como tal cosa, pero ya había gente que hacía estas cosas y que luego se pasó al sonido de Filadelfia. Bueno, pues eso a mí, ¿a qué me recuerda? Me recuerda a otro señor de voz grave, claro, que era este. Oh.
Esta grabaría unas promos en la radio buenísimas. Bueno, Barry White. De un bozarrón. Lo que creo que tocaba muy bien era la batería. Él empezó también ¿sí? de baterista. Pero a lo que voy con Sly and the Family Stone es que si os dais cuenta nos hemos dado un paseo por James Brown, por Stevie Wonder, por un montón de gente, por los Jackson 5 y ahora estamos escuchando a Barry White y lo que digo es que era un juego de permeabilidades. Él aprendía de otros y otros aprendían de él, pero el único que sabía hacerlo todo junto y bien era él. Y lo mejor del asunto es lo que os decía antes, que es que como dominaba todo, al final dijo, bueno, yo no solamente sé hacer cosas negras, sino que sé hacer pop que parecería blanco si yo no os dijera que él es negro. Total. Melódico setentero. Parece Bee Gees, ¿eh? Total. Sí. Un genio. Una bestia este señor. Armand y yo os recomendamos un documental fantástico donde salen tocando en directo que se llama Summer of Soul, que salen todas las estrellas del soul de finales de los 60 y sale una actuación de estos que es explosiva. Sly and the Family Stone. Son de morirse, la verdad. La leche. Bueno, pues esto ya estaría, ¿no? Claro que sí. Buena clase de música, Muchas profesor. gracias, muchas gracias. Mañana más Todo por la Radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.